Out here, it's not only the amazing views, but the way time stretches out a little longer. How laughter bellows louder among friends, and how the breeze hits just right at the summit. With All Trails, you can discover and experience the best of nature, with over 450,000 trails worldwide and navigation right at your fingertips. Find your outside with All Trails. Download the free app today and find your next outdoor adventure. En el fenómeno de las abducciones alienígenas, hay personas que dicen haber sido abducidas varias veces. No fueron abducciones puntuales, sino que continuaron durante el resto de su vida. Algunos han descubierto misteriosos implantes bajo su piel. Mi paranoia inicial era muy intensa. Quería sacármelo. Y otros dicen que pueden invocar ovnis con solo pensar en ellos. Señaló y dijo, viene de esa dirección y ¡bum! Allí estaba. ¿Es posible que ciertas personas sean elegidas para ejecutar una agenda extraterrestre? Estas abducciones podrían formar parte de este gigantesco proyecto que lleva miles de años en marcha. Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Evanston, Illinois, 1972. El astrónomo J. Allen Hynek publica The UFO Experience, a Scientific Inquiry. De 1948 a 1969, Hynek trabajó como asesor científico para una serie de investigaciones sobre ovnis llevadas a cabo por el gobierno estadounidense, conocidas como Proyecto Signo, Proyecto Rancor y Proyecto Libro Azul. En su nuevo libro, se basa en sus décadas de experiencia investigando ovnis para establecer una clasificación de los encuentros cercanos. Un encuentro cercano del primer tipo es cuando ves un objeto a unos 150 metros de distancia. Un encuentro cercano del segundo tipo tiene algún tipo de prueba física, una señal de radar, piel con quemaduras leves, ramas de árbol rotas, etc. Y un encuentro cercano del tercer tipo es cuando ves realmente algún tipo de criatura. En 1990, Jacques Vallée, amigo íntimo y protegido de Hynek, añadió 2 clasificaciones más a la escala. Un encuentro cercano del cuarto tipo es un acontecimiento en el que un ser humano es abducido por un ovni o sus ocupantes. Y un encuentro cercano del quinto tipo implica que un abducido recibe algún tipo de efecto físico de su encuentro cercano. Para Vallée, el gran número de informes sobre abducciones alienígenas merecía que se añadieran a la escala de Hynek. El hecho es que hay cientos de miles de denuncias de abducciones en todo el mundo. Está claro que algo está pasando. Y no tengo ninguna duda de que estas abducciones están ocurriendo. Según los teóricos de los antiguos astronautas, las abducciones alienígenas no solo son reales, sino que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando hablamos de fenómenos de abducciones modernas, lo que me parece muy interesante es que no solo son sucesos modernos, sino que también existen desde hace miles de años. En la antigüedad hay múltiples historias de abducciones en las que terrícolas fueron llevados al cielo en determinados vehículos. Elías, Enoc, Abraham, Baruch, y hay otras historias que ni siquiera son bíblicas.
En Camboya, por ejemplo, tenemos a Priya Pisnokar, que ascendió a los cielos para visitar el palacio de Indra, lo cual, en la opinión de los antiguos astronautas, era una estación espacial en órbita. Y luego, en la antigua mitología griega, Hércules fue bajado del monte Olimpo en una brillante nube negra, descrito en la antigua mitología griega. ¿Es posible que los extraterrestres hayan estado abduciendo humanos durante miles de años? Y si es así, ¿con qué propósito? Algunos investigadores creen que se pueden encontrar pistas examinando los casos de personas que afirman haber sido abducidas no solo una, sino múltiples veces. Uno de los primeros abducidos recurrentes que llamó la atención del público fue un granjero cuyas experiencias no empezaron exactamente con él, sino con su ganado. Bosler, Wyoming, 30 de agosto de 1976. El ganadero Pat Maguire encuentra uno de sus terneros muerto en su propiedad. Al inspeccionarlo más de cerca, observa extrañas mutilaciones en el cuerpo del animal, incluidas orejas y una nariz que parecían haber sido cortadas quirúrgicamente. Esa misma noche, Maguire y su primo vigilan la propiedad con la esperanza de atrapar al culpable. Maguire, de hecho, acampó en su propiedad vigilando y pudo ver varios orbes y algunas luces que se movían de forma muy extraña. Algo pasó rápidamente, volando bajo su propiedad. Lo persiguió. No pudieron ver qué era, pero a la mañana siguiente encontraron otra vaca muerta. Así que parecía estar relacionado. Tras este incidente, Maguire presentó un informe a la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos en el que afirmaba que en su rancho se producían regularmente visitas de extraterrestres. 3 años después, en septiembre de 1979, la periodista de investigación Linda Moulton Howe llevó a un equipo de televisión al rancho de Maguire para entrevistarle para un documental que estaba produciendo sobre mutilaciones de animales, titulado Una extraña cosecha. ¿Quién o qué está matando y mutilando a estos animales? He viajado a Wyoming, Nuevo México y Colorado para explorar este misterio. Según Linda, en cuanto ella y el equipo llegaron al rancho de Maguire, tuvieron su propio contacto inmediato. Pat Maguire y su familia salieron a recibirnos. Y en cuanto salimos del auto, mi camarógrafo dijo: «¡Dios mío, mira eso!». Era de color rojo, brillante, y resplandecía. Se movía lentamente y entonces se detuvo. Lo siguiente que hizo fue empezar a bajar de vuelta exactamente por donde había venido. Pat Maguire dijo: «A eso me refiero. Lo vemos casi todas las noches». Y Pat dijo: «Tengo un dibujo». Dibujé una imagen de la nave espacial. Lo que vi aquella noche era blanca pura y luego se volvió naranja fluorescente. Toda la nave cambió, se quedó de ese color e iluminó a través de la zona donde estaban las vacas. Maguire siguió diciendo que estos encuentros continuaron. Dijo que tal vez 20 o 30 veces estas cosas aterrizaron en su propiedad y que fue abducido en varias ocasiones. Dijo que los no humanos empezaron a acogerle, le dieron información sobre el colapso medioambiental que se avecinaba, sobre el peligro de una guerra nuclear. Le enseñaron imágenes de incendios y de inundaciones. Pat Maguire no podía decir con certeza por qué le habían mostrado lo que él interpretaba como advertencias sobre el futuro, pero visiones similares habían sido reportadas por otras personas. Algunos humanos, cuando son examinados por una entidad biológica extraterrestre,
acceden a ellos a través de la telepatía, mostrando que lo que está ocurriendo implica nuestra supervivencia y su supervivencia. Este es un tema que recorre las abducciones. Eligen a ciertas personas para una misión porque hay algo especial o diferente en ellas. No lo sabemos, pero si pudiéramos averiguar qué conecta a estas personas, creo que sería muy útil porque nos daría una idea certera del objetivo de los alienígenas. Es posible que las experiencias de personas como Pat Maguire, que afirman haber sido abducidas varias veces, revelen no solo que los extraterrestres están presentes en la Tierra, sino que tienen una agenda para la humanidad. Según un abducido recurrente, la respuesta es un rotundo sí. Y como prueba, señala su propio implante alienígena. Condado de Ulster, Nueva York, 26 de diciembre de 1985. El autor de superventas, Whitley Strieber, vive con su esposa Anne y su hijo pequeño en una remota cabaña del Valle del Hudson. Una noche, experimenta un angustioso encuentro cercano, el primero de muchos que ocurrirán a lo largo de su vida. Recuerdo el 26 de diciembre de 1985 como si fuera ayer. Me desperté en mitad de la noche en una situación increíblemente peculiar. Noté que había mucho movimiento a mi alrededor. Me sentía extraño, así que abrí los ojos. Y esta cosa me miró a la cara con unos grandes ojos negros, como un gran insecto. Fue lo que percibí. Pensé, oh Dios mío, estoy teniendo una pesadilla. Y fue totalmente aterrador. Me quedé completamente paralizado. Y finalmente se acabó. A la mañana siguiente me desperté en la cama, perturbado sin saber por qué. Ese fue el principio del resto de mi vida. En los días siguientes a su traumático encuentro, Strieber buscó una forma de explicar lo que había experimentado. Entré en una especie de declive mental, en picada. Fui al médico, le conté lo que recordaba. Hicimos una resonancia magnética para detectar la epilepsia del lóbulo temporal que provoca alucinaciones. Y el resultado fue que estaba muy sano, salvo que sufría mucho estrés. Una vez descartada la posibilidad de que su experiencia hubiera sido causada por alucinaciones epilépticas, Whitley empezó a preguntarse si su encuentro era en realidad de naturaleza extraterrestre. Mi hermano me había enviado un libro titulado Ciencia y OVNIs de Jenny Rawls como regalo de Navidad. Hacia el final del libro había una descripción de un suceso muy parecido a lo que me ocurrió. Y pensé, ¡santos cielos! ¿He sido abducido? ¿Eso fue lo que me ocurrió? Basándose en lo que aprendió en el libro, Strieber contactó a Bud Hopkins, uno de los principales investigadores del país sobre abducciones alienígenas. Hopkins desarrolló un proceso que utilizaba la hipnosis para ayudar a los abducidos a recuperar los recuerdos de sus encuentros. Bud Hopkins busca al doctor Donald Klein, el mejor y más experimentado hipnotizador forense del mundo, con muchos casos exitosos. Creían que bajo hipnosis regresiva, las personas que habían sido abducidas recordarían el tiempo perdido. Y empezaron un programa para hablar con los abducidos por extraterrestres, hipnotizándoles, y bajo esta regresión descubrir lo que ocurrió. Quiero que te mantengas relajado y que no abras los ojos. Relájate. De acuerdo. Y ahora cuéntanos lo que viste. Vi algo que parecía tener una capucha de pie junto a la pared, cerca de la esquina de nuestra habitación. Luego se acercó a la cama y empezó a meter algo, no en mi cabeza, ¿entiendes? Sino como si me quedara grabado en la mente. Esa cosa emitía un sonido como una voz. Era aterrador. ¡Dios mío! Bajo hipnosis, Strieber reveló los detalles de numerosas experiencias con extraterrestres. Estos contactos inmediatos
se convirtieron en la base de su libro de memorias más vendido, Comunión, y eso fue solo el principio. En 1989, 4 años después de su contacto inicial, Whitley tuvo otra extraña experiencia. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando de repente sentí una presión que me empujaba a la oreja izquierda contra la almohada y no pude reaccionar en absoluto ni hacer ningún sonido. Perturbado por el encuentro, Strieber pidió a su mujer, Anne, que examinara su oreja. Anne y yo tuvimos claro que había algo en mi oído inmediatamente porque podía sentirlo. Y el día anterior no estaba allí. Dije, Annie, me han puesto un implante en el oído. Y al principio mi reacción fue, tengo que quitarme eso de ahí. Sin embargo, Anne, la esposa de Whitley, lo convenció de que debía dejar en paz el implante. Me dijo, no hagas eso, no te lo quites, tú lo aceptaste. Había empezado a salir al bosque después de descubrir que esto era de algún modo real. Y les había indicado que estaba aquí para hacer esto, así que básicamente me estaba diciendo que cumpliera mi promesa. Y tenía razón. 8 años después de recibir el implante, Whitley decidió finalmente que se lo quitaran para poder estudiarlo. Entonces, esto es lo que pasaba. Mi oreja se ponía roja y se calentaba y oía un zumbido como el que hace un viejo módem así en el oído. Esto ocurría de vez en cuando, pero nada más, durante años. Así que encontramos un médico y me dijo, sí, ahí parece que hay un pequeño quiste, puedo sacarlo fácilmente. Mira esa cosa blanca. Intentó extraerlo. Ay, ahora... ya no lo veo. Y luego intentó tocarlo con el bisturí. Y bajó de aquí, hasta el lóbulo de la oreja, por sí solo. Justo debajo de la piel, se bajó. ¿Es todo? No lo tocaré más. Entonces el médico dijo que tendría que moverlo. 2 días después, se movió desde aquí, de vuelta aquí, donde se quedó. Tanto Whitley como el médico se quedaron estupefactos al ver que aquel misterioso implante se movía por sí solo. Pero, ¿qué podía ser? Tras intentar extraer el implante, Whitley empezó a notar que ocurría algo muy extraño, que atribuye al propio implante. Se abrió como una rendija en el ojo derecho y pude ver palabras que pasaban como si alguien tecleara velozmente. No podía leer las palabras, pero sí que me ayudaban a escribir de algún modo. Whitley habló de su implante en términos de que no era un dispositivo de rastreo, sino de comunicación. Y esta es una posibilidad fascinante, que a los abducidos se les hayan implantado estos dispositivos para que puedan comunicarse. Hay un programa. Los alienígenas están haciendo algo a los individuos y quizá a toda la humanidad en su conjunto. Han pasado más de 30 años y tal vez he visto a los visitantes unas 50 veces en ese tiempo, así que he acabado siendo su embajador. Intento comunicar su presencia al mundo. Un mundo que sigue siendo escéptico a toda la idea, pero a pesar de todo están aquí. Las experiencias de Strieber, aunque increíbles, no son totalmente únicas. Al igual que el estimado autor, hay otro experimentador habitual que afirma haber tenido contacto telepático con entidades de otro planeta. Y él dice que puede invocar ovnis del cielo simplemente pensando en ellos. Condado de Harnett, Carolina del Norte, 8 de enero 2007. Durante una excursión de pesca a orillas del río Cape Fear, Chris Bledsoe decide alejarse de sus amigos y de su hijo para dar un paseo a solas por un campo cercano. De pronto, ve algo increíble en el cielo sobre él. Chris vio una esfera roja, brillante, que se parecía al sol. Y mientras seguía subiendo por la colina, su perspectiva se amplió y
vio una segunda esfera de luz roja de la que salían llamas. Chris observó estos orbes durante aproximadamente 20 minutos. Resulta que en realidad estuvo desaparecido unas 4 horas. Se trata de un caso clásico de pérdida de tiempo relacionada con este tipo de fenómeno, y así es como empezó esta historia. Según Bledsoe, la reunión tuvo un profundo efecto en él, tanto mental como físico. Chris había sido un hombre de negocios de mucho éxito, constructor, piloto, pero tenía una enfermedad que le había incapacitado. Y aquella noche se había curado de aquella enfermedad debilitante. Incapaz de explicar lo que vio o su notable recuperación, Bledsoe se convenció de que había tenido un encuentro sobrenatural. Informó del suceso a la red OVNI Mutua y la noticia de sus experiencias se difundió rápidamente. Cuando la historia se hizo pública, le consideraron un mentiroso. Fue rechazado por su comunidad. Es una situación muy triste cuando esto les ocurre a las personas que tienen estas experiencias, pero no es infrecuente. Según Bledsoe, sus avistamientos de orbes misteriosos continuaron y se convenció de que podía invocarlos. Una persona a la que intrigó la historia de Bledsoe fue su amigo, el coronel John Alexander. Cuando el coronel Alexander fue a visitar a Chris a su casa, tuvo sus propios encuentros con ovnis. El coronel John Alexander investigó ovnis para el gobierno estadounidense. Conocía muy bien a Chris. Visitaba su propiedad y en una ocasión vio que Chris señalaba y decía, va a venir de esa dirección. Y ¡bum! Allí estaba. Mira eso. Sí, lo veo. ¡Vaya, cielos! Así que sabía que este ovni aparecería. De nuevo, esto es una señal de que existe una conexión entre los ovnis y las personas que han sido abducidas. Allí hay un orbe. ¿Puedes verlo? No se trata solo de que estas personas sean víctimas pasivas. Son participantes activos en una agenda extraterrestre. Mira cómo brilla. En 2012, 5 años después de su primer avistamiento, Bledsoe dice que tuvo otro encuentro y que este tuvo un efecto aún más profundo en él. Chris estaba fuera una noche y de pronto, justo delante de él, se abrió un portal. Y del portal apareció una hermosa mujer que flotaba en el aire. Se refiere a ella como la dama. Lleva un glorioso vestido de luz. Le dijo a Chris, ¿sabes por qué estoy aquí? Debes contar tu historia. Y si cuentas tu historia, yo estaré aquí contigo, te guiaré y te ayudaré. Debido a su encuentro con el ser al que llama la Dama, Bledsoe cree, como muchos otros abducidos recurrentes, que ha sido elegido para un propósito especial. Chris Bledsoe empieza a verlo a través de una lente religiosa. De repente piensa que es un profeta, que es un elegido. Está relacionado de algún modo con una revelación o un descubrimiento que está a punto de producirse en la Tierra y relaciona la experiencia ovni con Dios. Existen diferentes modelos de la experiencia de abducción y uno de ellos dice básicamente que es religiosa. Se trata de un tema o modelo clásico que vemos en la historia de las experiencias religiosas muy extremas. Y hoy en día, por supuesto, no se enmarca en términos religiosos, se enmarca en términos de ciencia ficción o en términos astrofísicos, pero creo que estas experiencias tienen una coherencia y creo que los seres humanos han estado interactuando con estas entidades durante mucho tiempo. En la antigüedad, oímos las mismas historias. Por ejemplo, Enoch dice muy específicamente que la razón por la que fue elegido es porque los llamados guardianes del cielo, los ángeles, le transmitieron ciertos conocimientos.
En todas las culturas antiguas, todas las historias de los orígenes nos cuentan que alguien fue elegido para poder transmitir una información importante para el resto del mundo. Podría ser que las numerosas apariciones sobrenaturales registradas en textos religiosos de todo el mundo sean relatos de primera mano de encuentros con seres extraterrestres. Con respecto a Chris Bledsoe, sus encuentros con orbes resplandecientes y seres angelicales son de naturaleza extraterrestre y espiritual. En enero de 2023, publicó un libro sobre sus experiencias recurrentes titulado El OVNI de Dios. Cree que Dios está inevitablemente vinculado a todas estas visitas extraterrestres. En todo esto tenemos que recordar que solo son etiquetas que ponemos a algo que está interactuando con la humanidad, pero la realidad puede ser muy distinta. Es posible que Chris Bledsoe haya sido elegido como mensajero. Podría estar llevando a cabo una agenda. Míralo. Para ilustrar a la humanidad sobre una presencia sobrenatural. Quizás se puedan encontrar más pistas examinando increíbles afirmaciones que se han hecho sobre una federación galáctica. Los Ángeles, California, 19 de agosto de 1998. Philip Krapf, periodista jubilado de Los Angeles Times y ganador del premio Pulitzer, hace una presentación en un acto organizado por la Red OVNI Mutua y describe un encuentro extraordinario que experimentó. Me desperté en mitad de la noche y la habitación estaba llena de una luz iridiscente de color blanco azulado. Me levanté de la cama y fui hacia el interruptor de la luz de la habitación. No había andado más de 1 metro cuando de repente ya no sentía los pies en la alfombra. Y lo siguiente que supe fue que estaba levitando. Fue muy rápido. Sentí que subía. Me encontré en una habitación llena de criaturas muy extrañas. Krapf escribió todo en su libro de 1998, The Contact Has Begun. Krapf tenía mucha credibilidad, era un periodista ganador del premio Pulitzer. Llevaba más de 25 años escribiendo para LA Times y la gente lo conocía y lo respetaba. Sus amigos incluso sabían que era una persona escéptica. Según Philip Krapf, los misteriosos seres con los que se encontró tienen una agenda específica para nuestro planeta. Resultó que yo estaba allí como persona que había sido reclutada para realizar una tarea específica. Le dijeron que llevaban miles de años vigilándonos. Su misión era dirigir una federación intergaláctica de planetas que buscaban otros planetas que tuvieran vida inteligente para monitorearlos y solo permitirles unirse a la federación cuando hubieran madurado hasta cierto nivel. Y que tenían embajadores en nuestro planeta con cargos importantes que pudieran hablar con otras personas del planeta sobre su presencia. Philip Krapf fue elegido porque es escritor y es capaz de comunicar su mensaje. En 2001, 3 años después de la publicación de su libro, Krapf publicó un segundo libro titulado Challenge of Contact, en el que detalla otros 2 encuentros extraterrestres. Una cosa que Krapf recordaba de todo esto era que los alienígenas parecían conocerle muy bien. No necesitaba decirles nada sobre él. Quizás siempre lo habían sabido. Y eso es fascinante porque, de nuevo, es algo que se repite en los relatos de múltiples personas. La idea de que los alienígenas sean observadores que vigilan a la humanidad, pero también que seleccionan a ciertos individuos. En la experiencia de Krapf no solo tuvo un encuentro, tuvo varios encuentros. Y esto le afirmó que, efectivamente, había sido elegido para esta misión y que en última instancia sería un portavoz o mensajero de esta federación.
¿Podrían ser ciertas las extraordinarias afirmaciones de Philip Crabbe sobre una federación galáctica? Aunque parezca improbable, otras figuras notables han hecho afirmaciones similares. En 2013, el exministro canadiense de Defensa Nacional, Paul Hellyer, declaró que el gobierno estadounidense y otros gobiernos de todo el mundo colaboran con una federación organizada de extraterrestres. Paul Hellyer era una importante figura de liderazgo político y esencialmente salió a decir que los extraterrestres son reales, que están visitando la Tierra y que la Tierra estaba a punto de ser aceptada en la Federación Galáctica. Paul Hellyer no es el único funcionario del gobierno que ha presentado supuestos conocimientos sobre una federación de razas extraterrestres. En el 2020, el antiguo jefe del programa espacial israelí, Haim Eshed, hizo una declaración sobre los ovnis y los extraterrestres. Afirmó que son reales y que los gobiernos lo saben y existe una entidad conocida como la Federación Galáctica. Haim Eshed habló de una federación y habló de cómo el planeta Tierra estaba siendo preparado para unirse a esta federación cuando hubiera contacto abierto. Este es un tema que, de nuevo, surge con bastante frecuencia. ¿Deberíamos creer las afirmaciones de personas como Philip Crabbe, Paul Hellyer y Haim Eshed? ¿Fueron elegidas ciertas personas para preparar a la humanidad para unirse a una federación galáctica? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que hay pruebas de una agenda alienígena que no solo consiste en difundir información, sino también en guiar la evolución de la humanidad. En el fenómeno de la abducción extraterrestre, muchas personas han declarado experimentar comunicación telepática con sus abductores, que les implantan extraños dispositivos en la piel, con los cuales reciben mensajes sobre el futuro. Pero quizá los relatos más inquietantes sean los de supuestos abducidos que afirman haber sido sometidos a experimentos alienígenas. A la mayoría de los experimentadores les quedan algunas marcas físicas, como pinchazos, o podrían ser marcas de patrones que se han grabado a fuego en la carne. No sabemos por qué. Los abducidos durante años informan que les extrajeron óvulos y esperma de sus cuerpos. Algunos humanos, mientras son examinados por una entidad biológica extraterrestre, los ven claramente y ven lo que les está ocurriendo. Recogen el esperma y óvulos humanos en muchas de las abducciones. Si los informes sobre la experimentación con abducidos son ciertos, ¿por qué puede estar ocurriendo esto? Según algunos investigadores, esto forma parte de una agenda alienígena más amplia para la humanidad. Los alienígenas suelen llevar a cabo algún tipo de examen y tiene algo que ver con la genética. Tal vez intentan mejorar el genoma humano hasta un nivel superior de conciencia, no solo para evolucionar y prosperar, sino también para cuidar el planeta. Si los extraterrestres están abduciendo personas para cumplir algún plan para la humanidad, ¿podría esto implicar también una mejora genética? Algunos investigadores sugieren que se pueden encontrar más pruebas de la manipulación genética de la raza humana, examinando a los niños que muestran habilidades sorprendentes, a veces llamados niños de las estrellas. Una rama del fenómeno de las abducciones es la creencia de que hay descendientes híbridos que han resultado de ellas. Estos niños tienen habilidades especiales, capacidades psíquicas, habilidades curativas, conocimientos y comprensión muy superiores a su edad. Existe el concepto de los llamados niños de las estrellas y suelen ser niños de hasta 12 o 14 años y tienen un enorme talento en ellos.
Por ejemplo, tienen habilidades telepáticas, percepción extrasensorial y otras cosas que son anormales respecto a lo que son capaces de hacer los seres humanos normales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La idea de los llamados niños de las estrellas forma parte de la tradición de los nativos americanos desde hace siglos, pero en 1980 se convirtió en una historia internacional cuando el gobierno chino lanzó una búsqueda nacional de niños con habilidades psíquicas como la telequinesis, la telepatía y la clarividencia. En total, las autoridades chinas identificaron a más de 2.000 niños con lo que los investigadores denominaron función humana excepcional. Entrevisté a muchos de los niños de las estrellas que me contaron historias y describieron con detalle cómo funciona el universo, cómo están conectadas todas las mentes, una información muy profunda que un niño promedio de 5 o 6 años no tendría. Así que existe esta codificación genética en ciertos niños, una nueva raza de humanos perfeccionados que allanarán el camino a este linaje extraterrestre más avanzado y ayudarán a evolucionar a la humanidad. Es posible que los extraterrestres no solo estén eligiendo a determinadas personas para transmitir mensajes a la humanidad, sino perfeccionando nuestro ADN. El hecho de que tengamos abducciones y de que tengamos estas historias de niños de las estrellas me hace pensar que los extraterrestres han estado invirtiendo en nuestra supervivencia por miles de años. Y que esto es algo que viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Tenemos todas estas incidencias y experiencias de personas que se encuentran con extraterrestres, a los que se les toman muestras de ADN y se analizan. Pero lo que hacen los extraterrestres sigue siendo un misterio. Recibimos fragmentos de información que nos ayudan a construir esta imagen, pero seguimos sin saber qué va a ocurrir ni por qué los alienígenas están haciendo esto. Y si la gente de las estrellas tienen una agenda, la tienen. Su agenda es: los hemos colonizado, queremos que sobrevivan. ¿Por qué? ¿Porque les agradamos? No, ustedes son nosotros, somos el pueblo de las estrellas, son los hijos de las estrellas. Queremos que sobrevivan y que tal vez habiten otros planetas en sistemas diferentes. Es posible que los hijos de las estrellas, como abducidos recurrentes, sean la prueba de que los extraterrestres han elegido a ciertos individuos para ayudar a marcar el comienzo de una nueva era de la humanidad. Y de ser así, ¿estamos cerca del primer contacto? Washington, D.C., octubre de 2023. La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Pentágono anuncia que ha recibido más de 800 informes de objetos no identificados por parte del personal militar, frente a solo 144 en 2021. La oficina afirma que está recibiendo más casos nuevos a un ritmo impresionante, y los investigadores de OVNIs dicen que los informes de actividad anómala también están aumentando entre los civiles, incluidas las acusaciones de abducción alienígena. Hoy en día hay tanta gente que dice que están siendo abducidos, experimentados o probados o algo así por alguien de otro lugar. Y solo queremos decir que están locos y ni siquiera pensar en ello. Desde un punto de vista científico, el fenómeno es algo que obviamente debería estudiarse. No necesariamente porque crea o no que los extraterrestres están bajando y abduciendo a la gente, haciéndoles experimentos. Esa no es realmente la cuestión. Mucha gente cree que está ocurriendo. Y tenemos que tomárnoslo lo bastante en serio como para estudiar y comprender por qué la gente lo cree. ¿Por qué les ocurre esto? El contacto ha aumentado y los mensajes también.
¿Por qué estaríamos viendo este aumento del contacto con ovnis, de los mensajes de estos? ¿Por qué? Queremos saber cuál es el panorama general. Y por supuesto, circulan muchas teorías diferentes. Programa de cría, programa de pruebas, personas elegidas. Pero si algo de esto es real, se trata de un programa a gran escala y a largo plazo, en el que una raza extraterrestre interactúa con la humanidad, quizá para ayudarnos a entrar en una nueva era. Y por supuesto, estoy hablando de un contacto cercano, algo mucho más cercano y personal, la interacción entre los extraterrestres y la humanidad. Creo que la gran agenda trata sobre la humanidad. Se trata de que la humanidad sea llevada a las estrellas, y los abducidos son precursores del futuro del lugar al que irá a parar la raza humana. Están eligiendo los visitantes extraterrestres a determinadas personas para ayudar a preparar a la humanidad para el día en que nos presenten a otros seres inteligentes del cosmos. Según los teóricos de los antiguos astronautas, la respuesta es un rotundo sí. Desde la perspectiva de la teoría de los antiguos astronautas, nuestro genoma humano en algún punto de nuestro pasado fue alterado artificialmente por extraterrestres. Por lo tanto, si lo hicieron hace miles de años, entonces, ¿por qué no continuaron con esto en los tiempos modernos? ¿Acaso es posible que estas abducciones formen parte de este gigantesco proyecto que se lleva realizando desde tiempos inmemoriales? Sea lo que está ocurriendo, se trata de un nuevo paso para los humanos. ¡Mira eso, Dios mío! Y espero que antes de pasar a otra dimensión, se anuncie por fin cuál es la enorme relación penetrante entre el Homo sapiens sapiens y las inteligencias extraterrestres. Desde los patriarcas bíblicos hasta los modernos abducidos por extraterrestres, a lo largo de la historia, ha habido personas que han afirmado haber sido elegidas por seres de otro mundo para transmitir mensajes importantes a la humanidad. ¿Están ayudando a realizar una agenda extraterrestre? Quizá pronto conozcamos la verdad cuando nos reunamos con nuestros antepasados alienígenas.